Hoy vamos a ver, como la última parte de lo que son las crisis normales de la infancia, lo que son los miedos y temores en los niños. Como habrán visto a lo largo de todo este capítulo o de todo este módulo, podríamos pensar que la infancia es una época de paz, de tranquilidad, de serenidad, en donde no te preocupa nada, en donde la vida es maravillosa y todo fluye, porque los niños pues son niños y no se preocupan de nada y nada les preocupa y no tienen pesadillas, no pesadillas propiamente dichas, sino ninguna pesadilla oscurece o nubla la felicidad de la infancia. Y en este punto ya habrás llegado a darte cuenta que claro que no, que la infancia es una cadena seguida de muchas crisis, ¿sí? Que si el destete, que si quitarme el pañal, que si entrar al kinder, que si me nace un hermanito, que si me quitan el chupón, que si después la alimentación, la lactación, los alimentos, el que no come, etcétera. Y también, como parte de esas crisis que son normales y son naturales en la infancia, están los temores, los miedos, la ansiedad. Todas estas pesadillas grandes ya y concretas de la infancia. ¿Por qué? Porque la infancia está muy acompañada de miedos y eso es algo muy normal. Lo primero que yo quiero decirles acerca del sentimiento de miedo en los niños es que siempre va a parecer que todos los niños tienen miedo, porque el miedo, junto con la ira, junto con algunas otras, es parte de las emociones básicas, de las emociones que ya están presentes en el ser humano al momento mismo del nacimiento. Es una emoción que hay que experimentarse desde muy corta edad, que no está mal, que no es patológica, que al ser innata y natural es parte de un instinto de conservación, es parte de eso de esa parte del cerebro que te dice cuídate de esto, no hagas aquello, no te acerques, no toques, retráete o busca los brazos de la persona amada, o busca los brazos de la persona a quien más confianza le tengas. Entonces hay que ver en primer lugar como que la presencia del miedo en los niños es algo que nos dice, bueno, enhorabuena, su cerebro está funcionando bien y sus instintos están funcionando bien. Él se está retirando de algo que percibe como peligro, algo que percibe como una amenaza, y lo que quiere entonces es conservar su bienestar, conservar su integridad física. Y por eso, porque quiere conservar su integridad física, es por eso que él se retira, repele algunas cosas que le son amenazantes y busca protegerse con la persona con la que más seguro se siente, que generalmente es la madre, ¿sí? Entonces por ahí vamos a ver la aparición de algunos miedos que son como normales y como naturales en ciertas edades. Una de las razones por las cuales los niños tienen muchos miedos o tienen miedos uno tras otro es, ya lo he hablado antes cuando hablé de desarrollo psicológico en la infancia, los niños tienen mucha dificultad para diferenciar la realidad de la fantasía. Los niños crecen en un mundo de fantasías. Un mundo de fantasías pues es maravilloso, pero también es aterrador, porque un mundo de fantasías es donde está Santa Claus, que me viene a traer regalos si me porto bien, pero también es ese mismo Santa Claus que me podría no dar ni un solo regalo si yo me porto mal, en donde está el ratón Miguelito que me viene a recoger un diente y me deja una moneda de 5 o 20 pesos o 50 pesos, pero también ese ratón pues es un ratón, no me vaya a morder un dedo o no me vaya a morder un pie o el cachete, o qué tal que se confunde y se quiere llevar uno de los que todavía tengo puestos. Entonces ahí en ese mundo de fantasías está la Sirenita, están los superhéroes, pero está Úrsula y está la Llorona y está Chucky y están todas esas cosas. Entonces de pronto los papás fomentamos mucho la fantasía de nuestros hijos y nos gusta y nos da ilusión y nos encanta comprarles un Winnie Pooh y que crean en un Winnie Pooh y que crean en una Sirenita y disfrazarlas de la Bella y disfrazarlas de Elsa y hacerles una fiesta de Los Increíbles o hacerles una fiesta de Moana. Entonces nosotros y toda lo que es la mercadotecnia que hay para niños, Walt Disney, etcétera, se encargan de fomentar muchísimo la fantasía infantil y tenemos a veces cuartos que están llenos de fantasía y platicamos con ellos dándole entrada a ese mundo de fantasía de que tú a quién te pareces y quién eres y quién es el más fuerte y quién es el más valiente. Y bueno, si bien los niños siempre por naturaleza van a buscar esas fantasías, de pronto llega un punto y tiene que llegar un punto forzosamente
en que esas fantasías son tremendamente incómodas, porque conforme yo voy avanzando en mi desarrollo psicológico, conforme yo me voy planteando más cosas, yo me voy dando cuenta de más cosas, entonces esa fantasía de pronto ya me empieza a resultar un poco incómoda. Ya empiezo a decir, bueno, qué padre de Los Increíbles y qué padre de La Sirenita, pero bueno, y yo que sé que Úrsula me aparece a medianoche y que me jala las patas, y si yo canto bonito, ¿qué tal que se quiere robar mi voz? Y entonces empiezo a cuestionarme cosas acerca de si mi integridad es algo que esté bien, algo con lo que estoy seguro, o todos estos personajes imaginarios con los que yo juego continua y constantemente no podrán de pronto ponerme en peligro. De acuerdo al desarrollo o al nivel de desarrollo que vayan teniendo los niños, es de acuerdo a eso que se van a ir dando los miedos y que los miedos van a ir evolucionando, ¿ok? Pero ya un miedo acerca de la comprensión de lo que está pasando y de la comprensión de mi posición en este mundo en el que soy totalmente dependiente de otro, en el que soy una persona que al ser independiente de mi madre, pero dependiente de mi madre, entro en una zona de muchísimo peligro. Es decir, dependo completamente de ti y me doy cuenta que dependo completamente de ti. Pero por otra parte, somos independientes. Me doy cuenta que no eres una extensión mía. Ya me doy cuenta que mi mamá es una persona separada de mí, no una persona que esté pegada a mí, una persona que si se aleja podría no volver. Y eso es lo que surge con los niños del 7º o del 8º mes, alrededor más o menos, que se llama el miedo o la angustia de separación. Un bebé muy pequeñito, un bebé de 2, 3, 4 meses, tú podrás observar que ese bebé lo abraza quien sea y el bebé no llora, está encantado. Tú vas a un bautizo y abrazas al paquetito de 2 meses y el paquetito pues puede ser que esté contento o se acerca a mamá y le sonríe más a mamá, pero está en los brazos del compadre, del tío que vino de Zacatecas, en brazos de una desconocida, en brazos de repente se lo dejan tantito al padre para que se tome la foto. En su vida ha visto al padre y no le pasa nada, no va a llorar, va de brazo en brazo tranquilamente. Eso no es otra cosa más que inconsciencia. Inconsciencia del bebé de que es una personita que si pasa de brazo en brazo podría en determinado momento no volver a los brazos de mamá. Entonces hay un desarrollo psicológico y psicosocial que va avanzando en donde él va de pronto teniendo la claridad de cuáles son los rostros que conoce y cuáles son los rostros que no conoce, cuáles son los rostros con los que normalmente se siente muy a gusto, muy contenido, que son parte de sus personas importantes, de sus vínculos importantes, y cuáles rostros son nuevos, son desconocidos, no los ha visto o simplemente no son parte de sus vínculos importantes con los cuales él o ella se sienten muy seguros. Y más o menos alrededor del 7º o el 8º mes, el bebé ya se ha dado cuenta de muchas cosas. Ya se ha dado cuenta que mamá no está pegada por una tripa a él, que es otra persona. Ya diferenció lo que es yo, bebé, no yo, mi mamá. Mamá, esa parte se va o viene a voluntad, no a mi voluntad, a su voluntad. Ustedes nunca han tenido miedo de que la mano se les pierda, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la mano la traen pegada. Y entonces si la traemos pegada, pues no se nos va a perder. Pero a lo mejor sí han tenido miedo de que se les pierda el celular, o un anillo, o unos lentes. Porque como no los traigo pegados, entonces los podría perder. Es más o menos lo que pasa con el bebé. El bebé se da cuenta que mamá no es una mano larga que viene y va a voluntad. El bebé se da cuenta que mamá es algo que está afuera y que tiene una voluntad propia y que puede venir o no venir. Y en ese momento me invade una angustia, que es la angustia de, si soy un ser separado de mamá, luego entonces existe la posibilidad de perder a mamá. Y entonces yo me preocupo, yo me angustio y me vuelvo mucho más temeroso, mucho más apegado y no quiero perder de vista a mamá. Y entonces ese bebé que había sido muy sociable, que se reía con todo el mundo, que llegabas a la casa de tu suegra y se lo dabas a tía Chona o se lo dabas a tu cuñada o te lo sostenía hasta el chofer para bajar algunas cosas o pasteles que traías o quien fuera, de pronto es un bebé que cuando se lo quieres dar a alguien, el bebé se aterra, se aferra a ti, te agarra con uñas y dientes y casi se desmorece de llanto y entonces no se quiere separar. Eso es lo que se llama angustia de separación. Es completamente normal.
Sin embargo, desde esta, que es la primera angustia, hay que darle un manejo adecuado y hay que darle un manejo correcto. El manejo adecuado y correcto es cuando nosotros le vamos a enseñar al niño a que supere este sentimiento de miedo, de ansiedad, de sensación inminente de pérdida. ¿Y cómo le vamos a hacer para ello? Le vamos a dar muchísima seguridad. Le vamos a decir, aquí estoy contigo, no pasa nada, estás con tu abuela te quiere mucho, te está saludando y yo aquí estoy. Entonces, de una manera constante, de una manera continua, yo voy a separarme del bebé por periodos cada vez más largos de tiempo hasta que el bebé se sienta seguro en otros brazos. Yo llego y se lo presto a alguien. El bebé llora, yo desde lejos lo trato de calmar, lo trato de tranquilizar, le digo que no pasa nada, le digo que todo está bien, que ahorita lo voy a cargar yo, que puede confiar en esa persona, que es una buena bestia, que aquí tiene sus barbas, pero que no hace nada, que pica, pero que es buena persona. Yo abrazo a la persona, yo aprieto a la persona, yo le digo, mira, es muy bueno. Ya cuando el bebé entonces ya pasó un ratito, unos minutos, 2, 3 minutos, la otra persona ya está incómoda y el bebé también ya está muy incómodo, ok, ya vente. Pero después al ratito vuelvo a ofrecerte al bebé, vuelvo a ofrecerle al bebé a diferentes personas. Lo que no hay que hacer y lo que muchas mamás hacen en esta etapa y que es lo que genera un apego excesivo es cuando yo digo, pobrecito de mi bebé, es que a él no le gusta con nadie, es que a él le gusta así, es que él llora, no, es que no te lo presto porque se va a poner mal, es que pobrecito. Entonces la mamá está como chicle pegada con el bebé y alguien quiere acariciar al bebé, es que no le gusta, y alguien quiere abrazarlo y es que llora. Y alguien te lo quiere ayudar a cargar y no, es que es muy tímido. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás fomentando y no estás permitiendo que se dé algo muy importante que se tiene que dar, que son enfrentarte al objeto que te produce ansiedad con éxito. Y luego entonces la ansiedad desaparece. En este caso, el objeto que te produce ansiedad es el extraño. Tú te enfrentas al extraño, pero tienes éxito. ¿Qué quiere decir tienes éxito? No te pasó nada, no te robó, mamá no te abandonó, mamá no se fue. Entonces, tú regresas a la persona, a la persona con la cual te sientes segura, tu mamá, tu papá, etcétera, te serenas. Y dices, pues ya fui, estuve en sus brazos, regresé, no pasó nada. Luego voy, me vuelvo a poner como loco, regreso otra vez a los brazos de mamá, no pasó nada. Luego voy, pues ya no me pongo como loco, ya medio le jalo las barbas, ya al ratito me siento incómodo, voy con mamá, después voy y ya la ansiedad, cada vez que se enfrenta el objeto, va siendo cada vez menor, hasta que este niño le pase esa angustia, se sienta tranquilo, se sienta sereno, sabe que mamá va, pero vuelve, sabe que otras personas lo contienen, lo abrazan, pero que esas otras personas no se quedan con él, que lo regresan nuevamente a mamá, y entonces él empieza a estar cada vez más tranquilo y empieza a superar esta angustia. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que muchísimas mamás aquí, de alguna manera inconsciente, hacen? Una cosa que provoca muchísimo que esta angustia de separación sea más intensa es cuando el niño crece sin relaciones alternas. Cuando el niño creció y la única persona que lo cargó, lo cuidó, lo bañó, lo cambió, lo atendió, le cantó, lo paseó, lo arrulló, lo durmió, lo levantó, lo vistió, lo desvistió, lo bañó, fue mamá. Y entonces nadie te ha ayudado nunca, y esas mamás primerizas y esas mamás sobreprotectoras que de pronto es, no, es que yo lo cargo, es que yo sé cómo le gusta, es que yo le doy de comer, es que yo sé cómo le hago, es que, etcétera, y no dejan que nadie, ni su propia madre les ayude, y entonces están constantemente ellas cuidando. Obviamente el niño no desarrolla esa relación con otras figuras que no sean mi mamá y que me hacen sentir seguros. Todos los niños tienen angustia de separación, pero en algunos es, llora si se separa de mamá, pero si lo agarra la abuela no hay problema, si lo agarra el papá no hay problema, si lo agarra mi hermana, su madrina soltera, tipaza, tampoco hay problema, o si lo agarra mi muchacha Lupe, que tiene desde que él nació, tampoco hay problema. Entonces el problema no es tan grande, ¿me explico? Pero cuando solo lo agarra mamá y está tranquilo y nadie más lo puede agarrar, ni siquiera papá, y hay casos así, en donde ni siquiera al papá se lo podemos dar por 5 minutos porque el niño se aterra, entonces el niño tiene que ver a mamá siempre. Esto es un problema. Tenemos que fomentar
que nuestro hijo tenga desde muy pequeñito relaciones alternas. Te llega tu suegra, dile que le dé el bibi. ¿Para qué? Para que se acostumbre a la cara de tu suegra. Y llega un momento sea una cara ya muy familiar, ¿sí? Tienes una muchacha de pronto que juegue con él, que esté presente, que te lo baje las escaleras, que esté presente cuando lo bañe, no sé, que te ayude a cambiarlo. ¿Para qué? Para que se acostumbre a su cara y para que sea otra cara con la cual se familiariza. De todas formas, la angustia del 8º mes va a aparecer, pero va a ser mucho más fácil manejarla y sacar al niño de esa angustia. ¿Sí queda claro? Otra cosa importante, cuando las mamás de pronto empiezan a notar que el niño llora muchísimo cuando ella se va y la mamá se tiene que ir porque trabaja, o porque tiene clases de algo, o porque viene a escuela de padres, o porque le gustan los martes dejar un rato al niño con su suegra o con su mamá, etcétera. Y entonces comete el error de decir, ay, distráetelo tantito, y ahorita que se distraiga, yo me voy, para que no llore. Eso es lo peor que puedes hacer, y lo que te dispara muchísimo esta angustia de separación. Porque entonces lo que sucede es que en la memoria y en la mente y en las experiencias del niño hay una experiencia que se va a marcar, que es cuando yo estoy viendo a mamá, mamá está presente y mamá está conmigo, como si que yo la estoy cuidando y mi mamá está aquí. Pero en el momento en el que a mí me juegan una sonajita, me llevan a otra habitación, me cantan algo, me distraen, entonces yo volteo y ya no encuentro a mamá. Y mamá ya no está. Entonces surge ese pensamiento mágico de que mamá se fue porque yo la solté con la vista, o mamá se fue porque yo la descuidé, y al yo descuidarla entonces se me perdió. Entonces lo que yo tengo que hacer es que no tengo que desprenderme de mamá, porque si yo no me desprendo y no la pierdo de vista, mamá no se va a ir, pero si yo la pierdo de vista, mamá se va a ir, y no. Lo que tenemos que hacer para que el niño supere esta angustia de separación es completamente lo contrario. Tú llegas con tu bebé y tú, vamos a suponer que llegaste a la comida familiar de los martes y el bebé ya está en la plena etapa de la separación, etcétera, y entonces al niño lo abraza tu papá, lo abraza tu hermano y te encargan a ti, pues que te traigas el postre que se te olvidó y vas a 2 cuadras, ¿no? Y entonces lo que tú vas a hacer es que vas a voltear y le vas a decir, Julián, bye, ahorita viene mamá, voy por un postre, ahorita viene, no me tardo, ahorita viene. ¿El bebé va a llorar? Sí, claro, el bebé va a berrear, pero el bebé sabe que te despediste, sabe que en tu ausencia no depende de que él te descuidó, y por lo tanto él no te anda cuidando constantemente, y él desarrolla poco a poco la seguridad, la confianza y la certeza de que si mamá se va, me va a avisar. Si yo estoy aquí y me llevan a la cocina y me dan un mango y estoy con otra persona y voy de brazo en brazo, pero mamá no se ha acercado y mamá no me ha dicho, bye, voy a volver en un ratito, ahora vuelvo. Si no me ha dicho eso es porque no se ha ido, porque mamá me avisa cuando se va. Y si no me ha avisado, entonces no se va. Y los papás que no le avisan a sus hijos que se van a desaparecer y se pueden ir igual y dos minutos a traer el postre de la cochera, igual y 10 minutos a traer el postre de la esquina, igual y 4 horas a trabajar, entonces imagínate la angustia. No sé, no me dijo nada. Entonces tú a tu bebé, porque acuérdense que los bebés comprenden muchísimo más de lo que nosotros creemos que comprenden. Comprenden mucho inflexiones de voz, comprenden gestos, comprenden el contenido general del diálogo que tú les estás hablando. Entonces, cuando a un bebé le preparas y le dices, me voy a ir a trabajar, tú te quedas con tita, mamá va a volver a la hora de comer. Él tiene una idea general, que tú advertiste esa ausencia y que después efectivamente mamá regresa y mamá me avisa que regresó. Así que ante este miedo y ante esta angustia siempre tenemos que avisar que nos vamos, avisar que regresamos, avisar que nos vamos, avisar que regresamos. Y poco a poco el niño va a ir superando esta angustia y se va a ir sintiendo cómodo y se va a ir sintiendo feliz con las personas con las que se queda, aunque tenga un poquito ese dolor para separarse. Ese llanto de que, ay, te fuiste y lloro, y luego ya me dieron una galletita, me enseñaron un osito y ya, se me pasó, ¿sí? Pero te vi ir, no te me fuiste a la mala, y después te veo regresar. Entre los 2 y los 4 años ya aparecen otros miedos diferentes. Si ustedes se fijan, después de la angustia de separación, que puede ser bastante pasajera,
hasta los 2 años no hay muchos miedos en la vida de los niños. ¿Y saben por qué? Porque no hay mucha fantasía, porque no hay tanta imaginación, porque los niños son mucho más concretos, porque los niños hasta los 2 años saben en qué creen, en lo que ven. Si algo no lo están viendo, pues no lo creen. Pero a los 2 años se dispara la fantasía muchísimo. Y a los 2 años ya los niños empiezan a creer en personajes. Y ya empiezan a tener una sensación de pronto de soledad, un miedo al desamparo o a la soledad o al abandono, a quedarme solito, a perderme, a que mamá no vuelva conmigo. Y todo eso, la oscuridad lo va a alborotar muchísimo, todos estos miedos. El niño podía haber dormido muy feliz y muy contento antes de los 2 años en una habitación completamente oscura que no veías ni la punta de tu nariz, entrabas a tientas, prendías la luz como podías y el niño estaba dormido, despierto, llorando o con hambre o lo que sea y no reaccionaba ante la oscuridad. Pero de pronto el niño ya empieza, después de los 2 años, a tener algunas fantasías que le van a contaminar mucho la oscuridad, porque en la oscuridad puede suceder de todo. Es como si en la oscuridad la fantasía saliera de la mente y se apoderara de todo el espacio, porque como no estoy viendo nada, como no tengo concreto lo que veo, luego entonces me puedo imaginar una gran cantidad de cosas, un sinnúmero de cosas. Es a los 2 años, más o menos a los 3 años, cuando los niños empiezan a plantearse que hay peligro en los animales, que hay peligro en los sonidos fuertes, que hay peligro en los insectos, que hay personajes en las películas, que está el bueno y el malo, que está el monstruo, que está la medusa, que está el que pica, que está el que come, que está el que lleva, que está el que rapta, que está el que hace cosas a los niños o los convierte en algo. Empiezan a creer en la magia, empiezan a creer en las brujas. Y es ahí cuando los niños se vuelven temerosos. ¿A qué le tienen miedo normalmente a esta edad? Le tienen mucho miedo a ir solos a una habitación, le tienen mucho miedo a quedarse a oscuras en la noche, le tienen mucho miedo a los sonidos fuertes que no comprenden, como al trueno, le pueden tener miedo a la alberca, le pueden tener miedo a tocar un perro o abrazar un perro, o a tocar un hámster, o a una mariposa, o a una mosca porque vuela, y todo esto no te dice más que el niño no está comprendiendo bien y no está comprendiendo a cabalidad cuál es el mecanismo de las cosas. ¿Sí? A esa edad es bien importante mantenerte cerca del niño, pero te mantienes cerca del niño y le vas a alentar a que el miedo desaparezca. Aquí hay otra actitud bien sobreprotectora de algunos padres, en donde de pronto tú ves a una mamá que te habla por teléfono y te dice: ay, oye Marce, te voy a pedir un favor, puedes meter a tu perro porque fíjate que mi hijo le tiene mucho miedo a tus perros. Tú dices: bueno, pues sí, justo llegaste. Y entonces, ¿tú qué haces? Tú vas y metes al perro, pero la niña pierde la oportunidad de enfrentar su miedo a los perros. Y luego vas caminando y dices a tu mamá: oye, es que mi hija tiene que dormir con la luz prendida porque es que le da mucho miedo a la oscuridad. Entonces la niña duerme con la luz prendida, pero pierde su oportunidad de superar el miedo a la oscuridad. Y luego tú le dices a alguien: ay, no prendas la aspiradora ahorita que está en la casa Anita, porque le tiene mucho miedo a los ruidos. Y no hay aspiradora, no hay licuadora, no hay molinillo, no hay nada, porque la niña le tiene miedo a los ruidos. Pero la niña pierde la oportunidad de superar su miedo. Y entonces de repente tú vas en un parque y le sacas la vuelta al señor de los perros, y estás en un restaurante y pides cambio de mesa porque allá en aquella mesa traen un perrito a lo mejor, o un niño que trae una jaulita con un hámster, y tú vas alejando, constantemente vas alejando a tu hijo de los miedos, de todo aquello que le produce ansiedad, y estás cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene un cerebro excitable y tu hijo se va a enfrentar a N cosas en la vida, N, que le van a generar miedo. Y lo mejor que podemos hacer es aprender a superar el miedo. Si ahorita el miedo es tu perro, tu gato, tu mariposa, tu hámster, tu cuyo, o la oscuridad, o la puerta, o el elevador, o las escaleras eléctricas, o lo que sea, pues me la pones barata. Ahorita te voy a enseñar, te voy a apoyar y te voy a acompañar a que le superes el miedo a las escaleras. ¿Cómo? Con mucha empatía, con mucho cariño, con mucho amor. Miren, a esta edad nosotros vemos niños con personalidades mucho más ansiosas y mucho más temerosas
que forzosamente provienen de padres que tienen personalidades mucho más ansiosas y muchísimo más temerosas, por dos razones. En primer lugar, porque el temperamento o el funcionamiento cerebral se hereda. Hay amígdalas mucho más excitables o hay cerebros mucho más emocionales que no tienen esa misma fuerza, esa misma posibilidad, esa misma capacidad para soportar o para superar o para manejar lo desconocido, lo nuevo, lo que no sé controlar. Hay cerebros que lo pueden manejar muy bien y hay otros cerebros que no, que explotan. Es decir, que empieza a haber una serie de reacciones del nervio vago en donde yo me sudan las manos, me tiemblan, empiezo a desarrollar una fobia, una pseudofobia, en donde los niños empiezan a dar pasitos y se empiezan a sudar y la voz se les pone chillona y empiezan a dar brinquitos en su lugar y a abrazarse de mamá o a querer correr, su frecuencia cardíaca se eleva, su respiración se agita, la voz se entrecorta y empiezan a estar muy alterados, ¿sí? Eso quiere decir que tienen un sistema nervioso mucho más excitable. Hay niños que ven el mismo objeto, el mismo animal, el mismo perro y simplemente se quedan quietos como diciendo, a ver, ¿esto está de peligro o no? Es decir, corro, ataco al perro o voy con mi mamá o doy aviso o qué. Pero el cerebrito de estos niños está pudiendo tolerar esa mismita situación en vez de hacerse presa de esa situación. Esto es en parte genético. Las personas ansiosas tienen hijos ansiosos, las personas serenas tienen niños serenos, por una parte, pero por otra parte está el tema del modelaje. Si tú eres un padre sereno y tú vas por la banqueta y tú ves venir de repente un Bernés de la montaña y tú dices, ¡ay, ve qué hermoso perro! Ven, vamos a que lo acaricies. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Y dónde vives? ¿Y cuántos meses tiene? No, está chulísimo. Y le rascas el cuello al perro y te acercas y le truenas un beso en la frente al perro, pues tu hijo está viendo eso. Y entonces el mensaje es, o sea, esto es algo hermoso, yo estaba a punto de brincar para atrás, hay que rascarle la orejita. Entonces, pues papá le rasca la orejita, pues yo le, y pues, sí, ay, mira, sí es cierto, está bonito, está peludo. Pero si tú vas caminando por la banqueta y ves que alguien viene con un Bernés de la montaña y tú dices, ¡ay! Y le aprietas la manita al niño, vente, vámonos por acá, y te cruzas la calle nerviosamente y aprietas a tu hijo, pues tu hijo dice, chale, o sea, esto está bien bestial, o sea, parece ser que nos topamos con una bestia, pero mami me protegió. Entonces, con ese apretar de su bracito, el niño dice, no, pues mejor abrázame. O sea, entonces el niño reacciona de acuerdo a cómo tú enfrentas ese mismo elemento. El elemento es exactamente el mismo. Entonces, lo que está pasando es que los papás que son serenos modelan una actitud de mucha aceptación y de superar y de serenarme, de esto está bien, de esto es normal, esto no representa un peligro. Te estoy diciendo de una manera consciente o inconsciente que esto no representa un peligro y estamos acercándonos al objeto. El padre ansioso, el padre temeroso, que tiene sus propios miedos a 1000 cosas, a la soledad, a la infancia, a los animales, a los insectos, a los perros, a los gatos, a los extraños, a las alturas, a los elevadores, a las escaleras eléctricas, etcétera, está constantemente modelándole a sus hijos que esto es peligroso, que esto es riesgoso, hazte para acá, no toques al perro, no lo acaricies, te va a morder, te va a morder. Pues claro, si a mí a los 2 añitos me dicen me va a morder, pues me queda bien grabado y no vuelvo a querer tocar otro perro. A los niños, por lo general, les gustan los animales. Lo más normal es que un niño que no ha tenido experiencias negativas, ojo, que no ha tenido experiencias negativas, obvio, si mi pobre niño malgateaba, un día fue, le jaló los bigotes al gato de la abuela, pero se los jaló con fe, y pues el gato en su derecho propio le dio 3 arañazos para que le soltara los bigotes, obviamente ese niño ya ha tenido experiencias dolorosas con un animal. ¿Sí queda claro? Yo no estoy hablando de eso, porque luego levantan un chorro la mano para decirme que tenían un tío, que tenía un perro, que no, bueno, esas son situaciones, no comunes y muy dolorosas. Normalmente los animales a los que acercamos a nuestros hijos normalmente son animales domésticos de la familia con los cuales nosotros tenemos confianza. Y hay 2 cosas que por lo general suceden. Una,
A los animales les encantan los niños, por lo general, sobre todo si los animales son jóvenes y son mucho más tolerantes con los niños. Solo si el animal ya es muy viejo, puede ser que ya como una forma de defensa ya no quiera que el niño se le acerque, porque son muy rudos los niños con los animales. Y a los niños, por lo general, les encantan los animales. Eso quiere decir que cuando un niño de meses, un niño que yo traigo abrazado, de 6, 7 meses, de pronto ve el gato de la abuela, o ve el hámster del primo, o ve el perro del tío, por lo general, el niño se quiere dejar ir a tocarlo, porque es algo diferente, es algo simpático, es algo peludo, es algo activo, mucho más activo que los seres humanos, por lo tanto va a quererlo tocar. Y aquí es donde viene el padre, que le puede decir, con cuidado, no le jale sus bigotes, mira, un gato se acaricia así, un perro se acaricia así, un cuyo se toca así. O puede venir un padre súper temeroso, súper ansioso, que le diga, no lo toques, te va a morder, te va a rasguñar, te vas a ensuciar, lávate las manos, está cochino, tiene piojos, está pulgoso, está sucio, no lo toques, etc. Entonces, si todos los mensajes que tú recibes cuando tú, de una manera muy espontánea, vas y quieres tocar un animal y empiezas a recibir una gran cantidad de mensajes negativos, pues lógicamente te va a dar entonces, ya, a ver, yo iba tan contento, a mí me había dado tantas ganas, se veía tan simpático el animal, todo parecía, pero ya me, ¡no! Te gritaron tus padres atrás, ¡ah! Y entonces generas una reacción aprendida de miedo y de rechazo ante esa situación, que puede ser un animal, que puede ser una alberca, que puede ser unas escaleras eléctricas. Sí, hay que decirles a los niños con cuidado, un niño pequeñito puede dejarse ir a subirse unas escaleras eléctricas y tú a lo mejor le quieres gritar, ¡no! Porque se te va a partir la cara, pero a ver, piénsatela muy bien. Lo mejor es que tú actúes, que tú camines rápido, toques al chaparrito de la mano, le ayudes a dar el brinquito y equilibrarlo en el primer escalón eléctrico, pero no le generes un miedo que ahorita de entrada no tiene. Puede ser que tu hijo se acerque corriendo a una alberca, pero lo que yo te recomiendo es que tú corras y estés cerca de él, porque si el niño no midiera la profundidad y se resbalara en la alberca, cosa que se resbalaría por accidente, es muy raro que un niño no mida el peligro y se brinque, se tire así a lo bestia, o sea, son situaciones diferentes, ¿no? Pero tú estás muy ahí por si el niño se cae, pues lo agarres de la patita, lo agarres de la mano, lo agarres de la patilla de donde lo puedas agarrar, ¿no? Pero es mejor eso a que tú le grites a distancia, ¡no! Porque entonces es ahí donde se desarrolla ese pánico a algo, ¿no? Yo me acerco a algo y escucho de la persona que es responsable de mi vida, de mi seguridad, de mi bienestar, de mi cuidado, yo grito, ese grito angustiado de ¡no! E inmediatamente el objeto se convierte para mí en un objeto sumamente peligroso, en donde muchísimos niños que le tienen miedo a ciertas situaciones, ha sido un miedo generado por unos padres sumamente ansiosos, que tienen esta angustia a que el niño se caiga, se pierda, se ahogue, se queme, se machuque, se corte, y entonces le generan el miedo, ¿sí? Hay que pensar muy bien cuál es la reacción que tú debes de tener, porque sí, tienes que decirle al niño que todas estas cosas se enfrentan con cuidado, pero no debes de plasmar, no debes de transmitir un miedo y un rechazo tan profundo, porque después es muy difícil quitarlo. Pero entre los 2 y los 4 años, estos son los tipos de miedos, y hay una cosa diferente entre los miedos y las fobias, porque ya pueden aparecer ciertas fobias en los niños alrededor de los 3, 4 años. El miedo desaparece cuando hay un adulto que está junto a ti, cuando hay un adulto que está cerca. La fobia, que es mucho más intensa y que la voy a describir al final, no desaparece cuando está mi madre o mi padre o mi tía dándome la mano. El miedo sí, es a ver, yo te agarro de la manita y lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer con estos miedos que empiezan a aparecer es siempre reconocer el miedo, empatizar con el niño con el miedo y ayudarle de una manera gradual, pero de una manera firme, a que supere su miedo. Tú vas con el niño por el centro comercial y de pronto tú, de la manera más natural, te vas a subir por las escaleras. Siempre lo subías en brazos, porque el niño pues subía en brazos, estaba chiquito, tenía 1 año, 1 año y medio, no caminaba bien, etcétera. Pero el niño ya tiene 3 años y entonces tú vas caminando rumbo a las escaleras eléctricas y un poquito antes el niño se te
para y dice, no, me da miedo, me da miedo. Lo primero es, del miedo no te burlas, el miedo no lo ignoras. Tú te pones a la distancia del niño, lo ves a los ojos y le dices, ¿te da mucho miedo las escaleras? A ver, sí, a veces nos da un poco de miedo subirnos a algo nuevo o enfrentar algo nuevo o hacer una actividad diferente que no hemos hecho antes. Pero a ver, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te da miedo? Vamos a tratar siempre de ayudar a nuestros niños a poner en palabras cuál es su fantasía, qué es lo que les preocupa o cuál es el peligro que sienten que corren, ¿sí? Es que me da miedo caerme, es que me da miedo resbalarme, es que me da miedo que te pierdas, es que me da miedo que me chupe, y se da un poco de información, ¿sí? No te va a pasar nada, ¿por qué? Porque mira, ve que todo mundo sube, todo mundo baja, simplemente pones tus piecitos en una escalera, es que no quiero, me da muchísimo miedo, Bueno, lo que no hagas es buscar el elevador e irte por el elevador, porque tenemos que ayudarle al niño a enfrentar el miedo. Lo que sí podemos hacer es negociar para que de una manera gradual él empiece a superar el miedo. Le puedes decir a veces, esas cosas dan miedo y yo estoy muy de acuerdo. ¿Te parece si esta vez te abrazo y te llevo en brazos? Y lo llevas en brazos y ya vas subiendo. Y a la mitad de la escalera le puedes ofrecer, ¿quieres que te baje? Y ahorita que vayamos a llegar te subo. Si pudieras bajarlo para que pongas simplemente sus piecitos, sería genial. Si te dicen, no, ok, esta vez no. Pero la próxima vez a lo mejor te animas a hacerlo, con mucha empatía, como diciendo, está bien tener miedo y todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo, pero también está bien superar el miedo y va a llegar un momento en que tú te puedas subir o bajar de mi mano y ya no te dé miedo. La siguiente vez le dices, ¿quieres que lo probemos ahora dándome la mano? No quiero, no, ok, te voy a cargar. ¿Te parece si ahorita te bajo tantito porque necesito sacar mis llaves o necesito meter mi cartera o lo que sea? Te voy a bajar un segundito y le cumples al niño, porque una cosa importante, cuando tú estés ayudando a un pequeñito a que pueda superar una ansiedad que le provoca algo, él tiene que sentirse que tiene un puerto seguro de que agarrarse. Él tiene que sentir que confía plenamente en ti. Una de las claves para superar un miedo es tener plena confianza en la persona que está a mi lado. Si tú me dices que me bajas un segundito y luego te atacas de la risa, te ríes y te subes las escaleras corriendo y me dejas ahí, jajaja, y me filmas chillando cómo vengo subiendo, pues no puedo confiar en ti, o sea, me traicionaste. Dime cuándo te vuelvo a creer que es solamente un segundito. Incluso los niños son muy sabios y los niños de pronto, cuando tienen miedo, por ejemplo, a meterse a una alberca, no quiero. Viene alguien, le dices, a ver, métete conmigo, tú sabes que yo nunca te engaño. Sí, el niño puede decir, con mi Abby sí, con mi mami no. ¿Por qué? Porque sabe que su Abby nunca le va a fallar. Porque así somos las Abby's, nunca fallamos. Y porque sabe que su mamá, con un afán de querer que la niña se le quite el miedo y con un afán de querer que la niña nade o suma la cabeza o con ese afán y con esa desesperación de que supere el miedo, puede que le diga, sí, un busito, no, sí, un busito, sí, fuá. Y las Abby's que ya sabemos que eventualmente en tu vida vas a hacer un busito, si no es ahora, será mañana, como dice la canción, pero lo hará, no pasa nada. ¿No quieres busito? No te hago busito, Y eso te desarrolla una confianza increíble en la otra persona. Entonces, si tú quieres que tus hijos superen un miedo, el miedo que sea, tienes que ser una persona altamente confiable. Que si tú le dices, te voy a bajar un segundo, pongo mi cartera en la bolsa y te vuelvo a abrazar, lo bajas, pones la cartera en la bolsa y lo vuelves a abrazar. Ay, pero parecía que iba tranquilo. Sí, parecía que iba tranquilo, qué bueno. Pero es bien importante que siga confiando en ti y que la próxima vez que tú le digas, ahora 3 segundos, él vuelva a bajarse y que cuando tú le digas, yo voy a estar aquí, él crea que vas a estar aquí. Cuando le digas, no te voy a soltar, él crea que no lo vas a soltar, porque va a llegar un momento en que van a llegar con ese perro, Rufus, que le da muchísimo miedo y que tú le vas a decir, no te va a hacer nada. Y él tiene que confiar profundamente en esa frase de no te va a hacer nada porque es un perro bueno y yo lo conozco y simplemente te quiere oler. Entonces, para confiar en todo eso, tuve que haber confiado antes en muchas cosas que tú me prometiste que iban a pasar y realmente sí pasaron. ¿Sí queda claro? Y así es como nosotros vamos a ayudar a un niño entre 2 y 4 años que empieza a tener muchos miedos a algunos objetos, animales, situaciones, circunstancias, para que los vayan superando, ¿ok? Un miedo muy común
En los niños de los 2 a los 4 años es el miedo a la oscuridad. Y lo voy a hablar en particular, aparte de todos los demás miedos. A diferencia de los perros, a la oscuridad sí te tienes que enfrentar. A los perros, pues puede que no tienes perro, tus titos no tienen perro y tu mamá no va a lugares donde hay perro, pues bueno, no hay problema, ¿no? Pero la oscuridad, pues como la evitas, ¿no? Eso es algo muy común. La oscuridad, a esta edad, los niños, como les decía, la van a asociar un poco con el desamparo. Y entonces, todo ese espacio en donde yo no puedo ver lo que hay, va a ser ocupado por mis fantasías. Ahorita, si yo tengo los ojos abiertos, pues yo sé que hay sillas, que hay personas, que hay una pared, un reloj, que hay una televisión, una computadora, y entonces este espacio está ocupado por objetos. Pero si la luz se apaga y si todo se pone oscuro, este espacio queda libre. Dado que yo no veo qué objetos hay, ese espacio lo va a llenar mi fantasía. Aquí puede haber un monstruo verde y gelatinoso, aquí puede haber una bruja con 2 granos en la nariz, aquí puede estar Úrsula de la Sirenita, y aquí puede estar la Llorona, y aquí a mis pies puede haber un pescado con escamas de colores, ¿sí? Cuando se prende la luz, yo me doy cuenta que no lo hay. Entonces la fantasía ya se va a matar, pero cuando se apaga la luz y nuevamente no veo lo que hay, el espacio lo vuelven a ocupar mis fantasías. Por eso casi todos los niños llegan a una etapa que puede ser antes de los 2 años o puede ser después de los 2 años, no importa, no hay una edad. Acuérdense que en nada de esto hay una edad. O sea, es que Marcela dijo que a los 2, pero mi niño tiene 1 año 6 meses, entonces esto es patológico. No, pues espérame, pues él le llegó antes, pero no pasa absolutamente nada. Entonces resulta que a esa edad, cuando los niños le tienen mucho miedo a la oscuridad y no le habían tenido, y los padres se preguntan, ¿por qué yo llevaba a mi niño a dormir tan tranquilamente? Le contaba un cuento, le apagaba la luz, y él se quedaba feliz, mami te quiero, me gritaba ya con la luz completamente apagada, y ahora de repente, no apagues la luz, no apagues la luz. Ok, ¿por qué? Porque ya tiene suficientes fantasías que están ocupando muchísimo ese espacio de oscuridad. Yo, igual que los miedos anteriores, le voy a ayudar a que lo enfrente, le voy a ayudar a que lo supere, y te ayudan mucho 2 cosas. Primero es tener una luz tenue, de esas luces de pared, prendida, una lamparita, la luz del pasillo, la luz del baño, porque es una época, no pasa nada, porque si en esta época y en este momento el niño necesita afianzarse de una luz para que le contacte nuevamente con la realidad, para que las fantasías no puedan cabalgar desbocadamente por ese espacio oscuro, a mí no me pasa nada, es temporal. ¿Quieres que te deje prendida una lamparita? Ah, perfecto, lo más tenue que se pueda. Yo no me gustaría que le dejaran prendida la luz del cuarto. ¿Por qué? Porque sí se necesita de oscuridad para poder descansar. El cerebro descansa mucho más cuando hay oscuridad, por eso hasta los perritos, cuando los perros se acuestan y se van a dormir su siesta, hasta ellos se tapan así los ojitos para tener oscuridad si es de día, ¿ok? Entonces, sí, durante un tiempo le podemos decir, ok, no pasa nada, ¿quieres que te deje prendida la luz del cuarto? ¿Quieres que te deje prendida la luz del closet? ¿Quieres que te deje una lamparita? ¿Quieres que te prenda un foquito? ¿Quieres que te prenda una velita? Anyway, lo que sea, para que el niño no esté completamente a oscuras. Esto es pasajero, esto va a llegar un momento en que ya no hay problema. Ahora, lo hacemos primero toda la noche, porque el niño dice, me quiero dormir con la luz prendida, ok, te voy a dormir con la luz prendida. Y porque los niños necesitan una figura sumamente confiable, que no les falle para poder superar sus miedos, por esa razón, pasada una semana, pasados 15 días, le voy a decir a mi pequeño, te voy a dejar la luz prendida. Cuando ya estés bien dormido, cuando ya estés tranquilo, yo voy a venir, te voy a dar un besito y te voy a apagar la luz para que tú ya duermas tranquilo, ¿ok? Se lo voy a avisar. No tanto se lo voy a preguntar, sino se lo voy a avisar. Y entonces lo dejo que duerma con la luz prendida, pero luego apago la luz para que ya pueda serenar su mentecita, y entonces ya el niño pierde nuevamente el miedo a la oscuridad, y muchas veces se quedan simplemente con la puerta entreabierta para que entre un poco de luz mientras papá se duerme y andan por ahí deambulando por el pasillo, entrando y saliendo, y después ya tú apagas todas tus luces y ya, no pasa nada. Otra cosa, además de dejarles una luz temporalmente prendida
que puedes primero dejar toda la noche y luego apagar a medida que tú te vas a dormir. Otra cosa que puede ayudar mucho a vencer el miedo a la oscuridad, sobre todo en niños que ya son mucho más fantasiosos, son jugar con ellos en la oscuridad. Cuando tú juegas en la oscuridad, tú aprendes a superar esa ansiedad que te provoca la oscuridad. Hay muchos juegos como el de la gallinita ciega, no sé si ustedes lo jugaron cuando eran chiquitas, pero es un juego muy padre y muy divertido, que lo juegas en tu casa con todas las luces apagadas, o bien al niño le vas a vendar los ojos, y entonces es el que es la gallinita, el que está a ciegas, tiene que encontrar a alguien, y al que encuentre, pues ese pierde, y esa es la gallinita, y es muy divertido, y es un juego sobre todo es muy divertido, porque como genera un poquito de ansiedad, entonces cuando están todas las luces apagadas, y entonces a ver, ¿a quién encuentras? Y yo estoy por acá, y luego te mueves, entonces esa ansiedad lo hace muy divertido, porque encuentras a alguien y ¡ay!, te ríes y liberas toda la ansiedad que tenías en ese momento acumulada, y entonces se vuelve muy relajante. Entonces jueguen con ellos a la gallinita ciega, y también hay un juego que se puede hacer con una linterna que te ayuda a desarrollar la constancia de los objetos y la constancia del miedo en la oscuridad. Es decir, tú te pones en una esquina de la habitación con tu hijo, al principio que tiene mucho miedo, pones a tu hijo en tu regazo o entre tus piernas y vas a tomar una linterna que aviente un haz de luz. Y entonces vas a decirle en la habitación, mira, aquí está la televisión, ahí están las sillas, ahí está el extintor, ahí está el reloj, ahí está la puerta y ahí está tu muñeca favorita, ¿sí? Ok, ahora vamos a apagar la luz. Ahora, échale un haz de luz al reloj. Y entonces el niño pues como que no ata y avienta el haz de luz para acá. No, perdiste, a ver, déjame intentar a mí. Entonces yo, que tengo más memoria obviamente, entonces yo le atiné porque el haz de luz cae en el reloj. Sí, perfecto, ahora vas tú, ahora dime a qué. Entonces van tratando de como de dispararle a ciertos objetos, que si el haz de luz cae directamente en el objeto, pues es que ganaste. Pero en el fondo, ¿qué te ayuda a resolver este juego? En el fondo, este juego te ayuda a enseñarte que las cosas están y siguen ahí, que las cosas no se mueven, no cambian, no aparecen y no desaparecen con la luz o con la oscuridad, que hay una constancia y que hay una permanencia en la oscuridad. Y cuando tú entiendes que hay esa permanencia en la oscuridad, esa angustia y esa ansiedad de que en la noche, en lo oscuro, todo se mueva, va superándose en los niños. Y entonces tienes que hacer ciertos juegos, pero sobre todo tienes que ser firme. Yo te puedo ayudar a que se te pase el miedo y la ansiedad, yo te puedo dejar una lucecita prendida, yo puedo jugar contigo en las noches el juego de la oscuridad, pero lo que yo no puedo hacer es venirme a dormir contigo toda la noche, ni permitir que te vengas a mi cama a dormir. ¿Por qué? Porque esas cosas no permitirían que tú enfrentes los miedos. Generalmente, el padre que se trae al niño a dormir a la cama es el mismo padre que pide que encierren al perro porque va a pasar. ¿Verdad que hay una lógica? Generalmente es el padre que no enseña a su hijo a superar sus miedos. Y hay que ir y acompañar al niño, pero obviamente no hay que echarle mucho más fuego al incendio. No hay que ir y asustarlo, gritarle, amenazarlo, decirle que es un maricón, que porque no duerme solo, porque si un niño tranquilo puede superar el miedo, un niño ansioso no puede superar el miedo. Y si se le manda a la cama gritado, regañado, amenazado, pues lógicamente no está en condiciones de superar el miedo. Te pones en cuclillas con él, lo escuchas, reconoces el miedo, pones una solución, prendes una lamparita, le dices que vas a estar viniendo con frecuencia y eres firme en que se tiene que quedar en su cuarto y en que lo tiene que superar. Si de plano el niño está pero asustadísimo y quiere la luz prendida, pues ok, pues déjale la luz prendida el primer día o el segundo o el tercero hasta que baje su amenaza. Ya para el tercero o cuarto ya le sugieres una lamparita, ya para el séptimo, octavo ya le sugieres la luz del pasillo y ya para el 20º día se la apagas a medianoche y después fue historia. Porque déjenme decirles que los miedos, sobre todo estos miedos irracionales, por supuesto que se superan, ¿sí? Los niños van a superar una gran cantidad de miedos durante su infancia. La única forma de que no los supere es cuando los padres no les están enseñando a superar los miedos o cuando se genera una fobia, y de la fobia voy a hablar un poquito más adelante. Los niños crecen entonces
y van aumentando en fantasía, en creatividad, en imaginación, pero sobre todo van adquiriendo mucho más información. Tienen más contacto con películas de ciencia ficción, con películas de miedo, de monstruos, de espantos, de La Llorona, del Jinete sin Cabeza, de Chucky, de Beck, a saber qué. Y entonces los niños empiezan a tener miedos que son a veces sobre un poco más imaginarios. Sigue habiendo mucho miedo hacia seres de la fantasía, seres inexistentes, pero aquí ya las cosas se complican porque empiezan a tener unos miedos que son muchísimo más realistas. Por ejemplo, aparece el miedo a la muerte, y a la muerte en todas sus formas, y esto tiene que ver con que el niño va teniendo un poco más de conciencia de su fragilidad, de la fragilidad humana, va teniendo conciencia de que la gente puede morir, de que la gente se puede lastimar o puede enfermar gravemente, de que estamos rellenos de sangre, de que no rebotamos como las caricaturas, de que nos pasa un tráiler por encima y luego nos inflamos otra vez, sino de que ya conoce personas que se han muerto, que han enfermado gravemente, ya ha vivido experiencias como de un piquete, de una nebulización, de una hospitalización de alguna persona conocida, y entonces eso le va a despertando un sentimiento pues de mucha fragilidad en cuanto a la condición humana. Nos podemos lastimar, nos puede doler, nos podemos enfermar o podemos morir. Y también empieza a tener un poco más de conciencia acerca de todos los peligros que hay, que son realistas y alrededor, como por ejemplo de que el papá choque, o de que haya un ladrón, haya un secuestro en la familia, de que se pierda, de que lo olviden en el kinder, de que los papás los dejen y mamá, si es muy distraída, si la percibe muy dispersa y muy ensimismada con muchas cosas, y a mamá se le pierde la bolsa, se le pierde el celular, se le olvidó que tenía que pasar a la tintorería a recoger unos sacos y ya se le fue como en feria en casa, y se le olvidó recoger a lo mejor los nabos de la carnicería para la sopa de verduras, y se le olvidaron tantas cosas que de pronto dice, bueno, pues en el momento menos pensado me lo olvido yo en el kinder, y entonces empieza a desarrollar esa poca confianza en todo el mundo que le rodea, porque el mundo es un lugar mucho más hostil de lo que yo me imaginaba, porque mi madre no es una persona tan confiable como yo pensaba, y porque yo no soy tan inmortal como yo vine creyendo durante todo este tiempo. Y entonces ahí ya los niños pueden tener miedos que son mucho más específicos. Y los miedos realistas son mucho más difíciles a veces de quitar o de superar que los miedos a las cosas irreales. Los miedos realistas son, por ejemplo, el miedo a que asalten a mi papá, o el miedo a que choquen mis papás en carretera, que son cosas que sí pueden llegar a suceder. El miedo a la bruja como quiera, porque yo iba a llegar un momento en donde te tenga que decir, pues que la bruja no existe, y si es necesario, ojo, porque a veces ha tenido que ser necesario, en niños que ya son muy grandecitos y que siguen teniendo fantasías muy elaboradas del tipo Walt Disney, etcétera, pueden llegar a ser niños muy miedosos, porque la fantasía tiene cosas bonitas y cosas feas. Hay un caso de una niña de 8 años que todavía creía a pie puntillas en todos los personajes de Disney, y cuando digo todos es todos. Creía en la bruja de la Sirenita, creía en Winnie Pooh, creía en Igor, y creía en Peter Pan y en todos. Y los papás estaban muy contentos de que la infancia y la inocencia de su hija había perdurado tanto, y se la iban a llevar a Disneylandia dentro de unos meses a que viviera pues toda la fantasía que te da. Pero la niña tenía unos miedos tremendos. La niña no era capaz de dormir sola, iba y se dormía al pie de la puerta de la recámara de los papás, porque no podía superar la ansiedad, la angustia y el miedo de muchísimas cosas que podrían suceder. Específicamente le tenía muchísimo miedo a Úrsula. Le tenía mucho miedo. Entonces, dentro del tratamiento, una de las cosas de las que se trató fue separar lo que es realidad de lo que es fantasía. Y hay un ejercicio que yo hago con esos niños tan fantasiosos, en donde vamos a inventar nuestro propio monstruo. Y entonces les explico cómo todos esos personajes que son parte del mundo imaginario han existido por primera y única vez en la mente del creador. Como una vez
Walt Disney imaginó un ratón, le puso unas orejas grandes, lo vistió con un short rojo, le puso unos botones, lo dibujó, hizo varios dibujos consecutivos que al pasarse con cierta velocidad se genera una caricatura, y cuando las personas ven esa caricatura, entonces conocen a ese personaje, pero personaje quiere decir algo que yo inventé y que yo creé y que le puedo dar un nombre, un apellido, un lugar en donde vive, todo un background, pero no existe. Una cosa importante con los niños pequeñitos es que no pueden separar el objeto de la palabra, y eso les genera mucha ansiedad. Ya les había puesto el ejemplo de los espornocos. Si yo a un niño pequeñito le digo, oye, pórtate bien porque te va a comer un espornoco, el niño se queda así, dice que es un espornoco. Si yo lo acabo de nombrar, seguro existe. Es el monstruo que se come a los niños porque no comen. Entonces es por no comer que se lo comió. Y entonces viene el monstruo y te come. ¿Cómo? Y ese no existe, es lo primero que me va a decir. Ese no existe porque hay cierta como defensa de la inteligencia. Digo, claro que sí, y te lo voy a dibujar. Y agarro un plumón y le dibujo un ser con unos dientes afilados, con una cara morada, con unos ojos verdes, con unas uñas larguísimas, que está babeando de hambre y que está esperando que cualquier niño que no coma y esté flaco le pueda entonces caber por su boca y podérselo comer de 3 bocados. Incluso es un monstruo que está bien panzón, porque se ha comido muchos niños últimamente y tiene, ya te di miedo, y tiene unos tenis rojos y lo han visto pasar con sus tenis rojos por esta colonia últimamente. Por supuesto que ese monstruo existe, y el monstruo llega a tu casa y te dice, claro que existe, mamá, y tú le puedes decir, ay, claro que no, Marcia está loca, te inventó. No, mamá, hasta me dijo que anda con unos tenis rojos y que hay quien lo ha visto, porque si yo te digo que hay quien lo ha visto, no, bueno, ya seguro existe el monstruo, ¿sí? Entonces, cuando algo se nombra, luego entonces existe para los niños pequeños. Por lo tanto, cuando a algo se le da una palabra, Mickey Mouse, pues claro que existe, ¿cómo no si es Mickey Mouse? O sea, ¿ya le pusiste el nombre? Existe, punto, de volada. Y entonces, a esa edad, hay muchas cosas inexistentes a las cuales nosotros les nombramos, les damos un nombre. Pero entonces, con este juego de creemos nuestro monstruo, yo le doy una hoja al niño y le digo que dibuje un monstruo como se le ocurra, un monstruo que él está creando, que él está inventando. Le puede poner el número de manos que quiera, le puede poner ojos o no poner ojos o poner 5 ojos, le puede poner rubio, pelón o pelirrojo, con pelo rizado de alambre o de pescado si quiere. Le puede poner plumas, o le puede poner pelos, o lo puede hacer pelón, lo puede hacer con patas o patines, o con dedos o no en los pies. Y entonces él va dejando ir su imaginación, y yo le digo al final, bueno, ok, este monstruo que tú hiciste, ponle un nombre, con quién vive, cómo lo vestimos, cómo era su casa. Ok, ahora resulta que tú y yo queremos hacer una película de este monstruo, y si hacemos una película de este monstruo, vamos a hacer muchos dibujos consecutivos de este monstruo, como estos dibujitos que tengo aquí. ¿Ven esos cuadernitos que sirven para enseñarle a los niños cómo funcionan las caricaturas? Entonces yo voy a hacer muchísimos dibujos, y entonces vamos a hacer una película, y todos los niños van a tenerle muchísimo miedo. ¿Y dónde está? ¿Dónde existe? ¿Dónde vive? Y el niño dice, pues no, no existe. Pues no, no existe porque tú lo acabas de crear. Este monstruo solamente existe en tu mente. Y por lo tanto, aunque le pongamos un nombre, un color, una personalidad, una actividad, todo un contexto familiar, político, social, lo que tú quieras, sigue sin existir. Y entonces el niño empieza a darse cuenta cómo funciona la fantasía, cómo funciona el tema de los personajes. Y bueno, claro que esta niña inmediatamente se le quitó el miedo a Úrsula cuando entendió, por medio de un proceso intelectual, cómo Úrsula era un personaje que había sido generado o creado en la mente de un caricaturista, pero que no existía en ninguna parte del mundo, a pesar de que tú la pudieras ver, porque la pudieran hacer con botarga, a manera de una botarga, con materiales, o con cartón, o con goma, o con, anyway, que haya sido, con tela, con lo que quieras, pero eso no hacía que existiera, porque cuando yo le quitaba todos los elementos falsos, adentro no había una Úrsula como tal. Adentro había una persona que simplemente se había escenificado de Úrsula. Y entonces como que entendió muchísimas cosas. Claro que quien me libró de la regañiza que me metió su mamá esa noche, porque yo le había matado la ilusión a su hija de ir a Disney. Pero bueno, pero su hija dormía tranquila,
pero a veces yo no sé qué quieren los papás, o sea, sí, pero lo hubieras dicho después de ir a Disney. Pues sí, pero vas a Disney en 2 meses y tu niña ya no se aguanta, todas las noches la angustia. Una anécdota que me encanta a mí contar es en una ocasión en la que hace muchísimos años, unos amiguitos de mi sobrinito, el 25 de diciembre andaban todos los niños contentos en el patio estrenando sus regalos que les había traído Santa Claus. Y había un niño muy simpático, Javiercito se llama todavía, que le habían traído un traje de Batman, un perfecto traje de Batman, pero un perfecto traje de Batman. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces sus hijos les da un poquito de miedo disfrazarse. A veces como que no quieren ponerse la nariz del payaso o no quieren ponerse el antifaz, casi todo pero no el antifaz, o casi todo pero no el sombrero, porque mira, así como a todo aquello a lo que le pongo un nombre existe porque la palabra y el objeto no se pueden separar, también existe la fantasía de que el disfraz te puede convertir. ¿Me explico? Una vez que te disfrazas de, pues termina siendo fulano. Entonces, en ese día estaban todos los niños jugando y estábamos todos los adultos, pues no sé, seguramente tomando una copita o algo en una salita, cuando de pronto oímos cómo viene Javiercito corriendo y se oye cómo entra a la casa, cómo da un portazo y cómo camina por todo el pasillo de madera, taca, 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 taca. Entonces nos quedamos así como en la expectativa, termina de caminar por el pasillo de madera, pega un brinco en la sala, se nos planta en esta posición y nos dice, soy Batman. Y en ese momento, de manera un poco automática y al unísono, todos los adultos que estábamos ahí, volteamos y le decimos, ¡Ah! ¡Batman! Pero todos así como con la misma actitud, ¿no? Y en ese momento Javiercito se angustia tremendamente, se arranca la máscara, se quita no soy Batman, soy Javiercito. Porque en ese momento se angustió y dijo, güey, ¿qué tal que sí soy Batman? ¿Qué voy a hacer con esta realidad? Imagínate qué angustia. Entonces, todos esos límites entre la realidad y la fantasía, si me disfrazo, luego entonces soy, si lo veo dibujado, luego entonces existe, si le pusieron nombre, luego entonces sí ha de ser y lo encontraron. Y si dicen que lo vieron, porque te lo pueden decir, claro que sí existe, porque un amigo me dijo que tenía un hermano que lo había visto. Y entonces es palabra que no se puede refutar, ¿sí? Y todo eso obviamente genera que en algunos niños que tienen muy confusa la realidad, la fantasía, que son inseguros, que son miedosos, si son imaginativos y si son muy inteligentes, pues esto viene todavía a agravar mucho más la situación y puede ser que tengan demasiados miedos. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con qué ve tu hijo. No saben de pronto la cantidad de veces que los papás descuidan lo que sus hijos están viendo y en este caldo de cultivo para los miedos, que es esta fantasía tan excesiva y esta credibilidad tan grande que tienen los niños y esta línea tan difusa que hay entre la realidad y la fantasía, y de pronto los papás descuidan y dejan que el niño o la niña vea algunas películas que no son aptas para su edad, y luego me llegan con el argumento de, ay, es que no me di cuenta, estaba en casa de los primos grandes y los primos de 12 años o de 10, bueno, pues se pusieron a ver una peliculita de miedo durante un rato y pues sí, mi niño o mi niña lo vio. Pues no lo debe ver. Ten mucho cuidado. De momento la niña o el niño puede ser que de una manera un poco, ¿cuál es la palabra? Morbosa, intente y lo quiera ver y lo quiera seguir viendo. Es que él quiso verlo, es que estaban viendo Chucky y él quiso verlo. A ver, claro, porque es un intento morboso de algo que te genera muchísima angustia, muchísima ansiedad, y entonces incluso hay películas para niños. Esta niña de los botones es Coraline, que le produce mucho miedo a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de fantasías que los niños ven, y hay películas que definitivamente no son para niños, aunque parezca que son para niños. Entonces nosotros las tenemos que ver primero, tenemos que atender muy bien a la edad que está marcando el producto para los niños, que es... A veces ni la edad es. Si tú tienes un niño, sobre todo conocer a tu hijo, si tú tienes un niño muy sensible, muy emocional, con un cerebro muy excitable, pues lógicamente no lo pones a ver cosas de mucho miedo. Harry Potter no es para todos los niños y no es para los niños chiquitos, ¿sí? Cuando salió la película esta de... ¿la de los cuernos?
Maléfica, por ejemplo, yo recuerdo haber estado sentada en el cine con una niña como de unos 6 años atrás de mí. Yo decía, ¿pero qué están haciendo los papás? O sea, me dan ganas de voltear y decirle, a ver, entiende, no que porque se llame Maléfica, quiere decir que es una película para niños, nada que ver. Obviamente, de momento, la niña no te dice nada. Lo más saludable sería que el niño o niña te dijera, me quiero ir a mi casa porque estoy sintiendo mucho miedo y voy a soñar feo. Ah, eso sería genial. Lo que pasa es que no te va a decir nada, va a estar así como basilisco medio derretida, abrazada de ti o apareciendo que lo está superando muy bien, pero conforme pasan las horas, viene la oscuridad, se mete, ahora le pido que se vaya a dormir solita y le apago la luz. Bueno, ¿en qué momento? ¿Cómo que no existe si yo la vi? Yo con mis propios ojos la vi. ¿Cómo que no va a existir? Ahora sácala de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que nuestros hijos están teniendo contacto, sobre todo por medios audiovisuales. Porque cuando nosotros le contamos un cuento y le decimos que había un monstruo feo, y que entonces el lobo se comía a los cerditos y que no sé qué, se imagina solo aquello que conoce. ¿Sí me explico? No puede ir tan lejos mi imaginación al imaginarme a un monstruo, porque a lo mejor me lo imagino tan feo como el vecino. Le digo un monstruo feo, uy, se ha de haber sido panzón y barbudo como el vecino. Es lo más feo que conozco, ya, no me metas ideas. Pero luego me traes una cosa de estas ¿cómo se llama? De películas Hellboy o unas cosas así que digo, esto ni siquiera me lo había imaginado, o sea, ni por la mente me había pasado. Entonces, tengan cuidado con lo que sus hijos ven, porque eso puede agudizar muchísimo los miedos, las ansiedades, etcétera. Ahora, dentro de los miedos, hay una cosa bien importante que tenemos que conocer nosotros y que tenemos que marcarle a nuestros hijos. En general, y a todas las edades, y considerando los miedos naturales y los miedos aprendidos en general, hay 2 tipos de miedos, y cuando tú tienes un niño con muchos miedos, esto se lo tienes que aclarar. Tenemos miedos buenos, que les llamamos buenos porque nos protegen, porque son un sistema de defensa y parten del instinto de supervivencia. Es bueno tener miedo, está bien. Y hay miedos que los tenemos que conservar y que los tenemos que respetar porque nos van a llevar a tener una vida muy segura. Pero hay miedos que son ilógicos, que son irracionales y que no te cuidan, que te limitan. Los miedos que te cuidan son miedos que tú debes de mantener, está bien tenerlos, no pasa nada. Pero los miedos que te limitan son miedos que tú debes de superar. Los valientes también sienten miedo y es más allá aún. Los valientes respetan algunos de sus miedos, pero los valientes saben diferenciar cuáles miedos los protegen y cuáles miedos los limitan. Los únicos miedos que nosotros vamos a superar son los miedos que nos limiten y no aquellos que nos protegen. A ver, yo veo una sierra eléctrica y esa sierra eléctrica está cortando un árbol y entonces se le atora una varita. Y yo quiero meter la mano en funcionamiento de la sierra eléctrica para desatorarle la varita. ¿Me da miedo o no me da miedo? Pues claro que me da miedo. ¡Qué bueno que me da miedo! Enhorabuena, tu cerebro está encendido. Porque tu cerebro te está diciendo, no metas la mano porque te la van a hacer trizas. Olvídate que tienes mano, ¿sí? A mí de pronto veo una calle oscura, que no se ve más allá, que no hay iluminación, rara, con unos señores en la esquina, todas las casas cerradas, oscuras, una zona que no conozco, el Waze ni siquiera me dice que existe esta zona, y yo quiero seguir adelante porque me acuerdo que adelante había unos tacos muy buenos, pero me da miedo. ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! El miedo es un sexto sentido que te está diciendo, no es un área segura, mejor regrésate y vete por otro lugar, cómete un sándwich, no seas tragona, vete a tu casa, esto está muy peligroso, ¿sí? De pronto, yo voy a entrar a una casa, me dicen, pasa, entonces yo voy atravesando y está un Rottweiler a 40 centímetros míos haciendo y babeando, entonces yo me salgo, le cierro la puerta y le digo, no sabes que ven por mí, ¡qué bueno! ¿Sí? Muchísimos miedos te protegen, entonces hay algunos miedos que más que protegerte te limitan. Me da miedo hablar en público. Bueno, nadie ha muerto por hablar en público y es algo necesario para que tú presentes tu examen. Me da miedo subirme a un elevador. Bueno, en esta centro comercial, cientos y miles de personas suben y bajan diariamente por el elevador y no pasa nada. Me da miedo ir al kinder, me dan miedo las moscas.
me da miedo un gatito. Entonces, ahí nosotros le vamos a enseñar a los niños cuáles miedos son los miedos que tiene que superar y cuáles miedos son los miedos que va a conservar. Y hay un ejercicio muy fácil en donde yo voy a escribir muchos miedos en unos papelitos, voy a escribir una gran cantidad y una gran serie de miedos y le voy a decir al niño, a ver, el miedo al gatito de tu abuela, el niño sabe perfectamente que es un miedo tonto. El miedo a tocar un cocodrilo, no, un miedo inteligente, porque un cocodrilo te puede comer de una mordida y los cocodrilos son rapidísimos. Ay, como los ves, corren rapidísimo y son súper hábiles. El miedo a una araña patuda, no, pues miedo tonto. El miedo a una araña capulina, no, pues un miedo muy inteligente. Oye, pero si no distingues las arañas, el miedo a una araña, no, pues mejor es un miedo inteligente, más vale. El miedo a caminar en la cornisa de la casa del vecino, no, pues es un miedo muy inteligente. Te caes y te partes la cabeza en dos. Pero el miedo a ir a pedirle un popote al mesero, pues es un miedo tonto que me tengo que quitar. Entonces, hacemos este ejercicio y los niños agarran mucha habilidad en saber que hay miedos que te protegen, que está bien tenerlos, que incluso son innatos. El miedo al vacío, el miedo a lo desconocido, el miedo a un animal que se muestre muy feroz, el miedo a ser atacado, el miedo a ser un niño, por ejemplo, llevado por un desconocido. Esto está perfecto, pero hay algunos miedos que o bien son aprendidos o son miedos que te van a limitar muchísimo en tu vida. Y esta diferenciación entre los miedos es muy importante hacerla, sobre todo si tú tienes un niño que sea muy sensible a los miedos. ¿Qué los hace más sensibles a los miedos? Cuando tienen un frágil sentimiento de identidad. Cuando son niños pues que sienten que se van a lastimar, a golpear, a morir, o que son muy conscientes, o que son muy inteligentes. Y cuando empiezan a conocer, por ejemplo, que el corazón se te puede parar. Yo me acuerdo en mi primer clase de anatomía, que la maestra nos dijo, no, es que el corazón se para. Y yo, ¿y cómo se para? Ah, pues nomás se para, decide no volver a latir. Y yo, ay, ¿cómo? No dormía, nomás checando que el mío no decidiera no volver a latir. Pero cuando yo no tenía esa información, a mí no me daba miedo. Pero cuando yo recibí esa información, entonces me dio miedo. Y los niños inteligentes tienen más información, por lo tanto, son más miedosos. Y los niños más inteligentes tienen un sentimiento de identidad más frágil. ¿Sí me explico? Porque conocen más todos los peligros que les rodean. Cuando el niño tiene una imaginación muy desbordante también, cuando el niño tiene incapacidad para separar la palabra de la cosa porque es muy pequeñita, también, ¿sale? Bien, en general, ¿cómo voy a superar los miedos? Primero, alejarlo del objeto no le permite superarlo. Entonces se va a crear una personalidad ansiosa. Agarrar a mi niño y decirle, véngase para acá, no hay problema, yo te voy a llevar a otra heladería donde no esté un señor con un perro. Ah, ¿no te gusta la licuadora? Que la apaguen. Hasta que se vaya al kinder puede prender la aspiradora. Ay, no, hazte para allá con tu ratoncito porque mi hijo le tiene miedo a los ratoncitos. Todo eso te va a generar una personalidad ansiosa. Mire, está comprobado que los que fueron de chiquitos ansiosos o miedosos y no aprendieron a superar sus miedos, tienen personalidades adultas muy ansiosas. Son más proclives a un trastorno de ansiedad cuando grandes, si no aprendieron a superar sus miedos. Por lo tanto, si tú tienes un niño muy miedosito, más vale que lo enseñes y que te tomes como tarea enseñarlo a superar todos y cada uno. ¿A qué le tienes miedo? A las mariposas. Ok, pues vamos a empezar a superar el miedo a las mariposas. Poco a poco, de lejos, de la mano, poquito, la toco, la veo, la pinto, la dibujo. Un día las veo volar por el parque, hasta que finalmente puedas ser capaz de meterte a un mariposario y decirte, ¿te acuerdas cómo le tenías miedo a las mariposas? Porque les voy a decir una cosa, como todos los miedos se superan exactamente igual, si tú ya superaste un miedo, no hay problema, vas a superar todos los que te vengan. ¿Y cómo se superan? Enfrentándote con el objeto que te produce ansiedad, teniendo éxito y diciendo, ay, sí es cierto, no pasó nada. ¿Cómo superarlo también? Reprender e ignorar le daña la autoestima y no le permite el desarrollo de la empatía y aumenta el temor. Regañándolo no es la onda, o sea, fíjate, alejándolo no es la onda, regañándolo, ridiculizándolo, diciéndole que es un maricón, que venga, que no llore como nena, que no, etcétera, tampoco va a ayudar a que el niño desaparezca el miedo.
sino fomentar el autocontrol, permanecer cerca, darle explicaciones racionales y exponerle gradualmente al objeto fóbico. ¿Le tienes miedo a las mariposas? Ok, yo voy a ser la primera que toca una mariposa o que pone el dedito para que... Yo voy a ser la primera que me dejo que una mariposa se pose en mí. Poco a poco te voy dando explicaciones acerca de que las mariposas, por su fuerza, por su tamaño, porque no comen humanos, porque no son venenosas, porque no pican, porque no tienen aguijón, porque no tienen dientes, no hay manera de que te hagan daño. Te doy información real y luego te expongo, te doy más tranquilidad, te ayudo a que te serenes, te expongo sistemáticamente hasta que el nivel de ansiedad ya sienta que ya es suficiente y entonces ya te tranquilizo, ya nos vamos y lo seguimos después, le seguimos después, le seguimos después. Y eso va a hacer obviamente que se desarrolle una gran capacidad para controlar tu ansiedad y para controlar tus emociones y que finalmente el miedo quede completamente superado. ¿Superaste un miedo? Que a las mariposas, que hablar en público, que subir en elevadores, perfecto, ya eres un experto en superar tus miedos. No importa que le tengas miedo en un futuro. A los aviones lo vas a superar. A los caballos lo vas a superar. Lo vas a superar, ¿por qué? Porque ya te sabes el método para superar el miedo. Acércate lo más que puedes, relájate, acércate lo más que puedes, relájate, acércate lo más que te puedes, relájate. Hasta que te hayas acercado con éxito, viste que no pasó nada, eso refuerza tremendamente tu seguridad, el aprendizaje cambia y pierdes el miedo. Estoy hablando, obviamente, de los miedos que estorban. No estoy hablando del miedo a tocar un alacrán, del miedo a treparte arriba y cabalgar ¿cómo decías? Un cocodrilo. O del miedo a irte solo a la tienda de la esquina si tienes 5 años, o sea, no. Esos son miedos que te protegen y miedos que vamos a escuchar y a los cuales vamos a obedecer. Pero está bastante claro cuál miedo es de uno y de otro. La fobia, o estamos hablando de la fobia, es mucho más intensa que el miedo. Cuando un niño tiene miedo y toca la mano de su padre, toca la mano de su madre, o lo abrazas o le hablas, el niño se relaja. El niño se queda tranquilo, lo puede controlar, es decir, no se sale de sí. Pero cuando ya hay síntomas importantes, que son síntomas vagales o síntomas de ansiedad muy intensa, ya se llama fobia. Generalmente la fobia ya requiere de un tratamiento con un especialista, ya requiere de la intervención de un psicólogo, ya es un poquito más difícil porque la fobia es un miedo muy intenso y muy fuerte a una situación que te generó mucha ansiedad y mucho miedo y que va a ser depositada en un objeto. No es el objeto en sí, sino que ahí has ido a representar tu soledad o tu desamparo o tu abandono o tu miedo a la pobreza o tu miedo a, qué sé yo, ¿no? Y entonces vas y lo depositas en algo con lo cual hiciste un clic o un condicionamiento. Entonces quizás tenerle miedo a que las gotas de lluvia te mojen no es por las gotas de lluvia, sino porque en algún momento en el que yo estaba sintiendo las gotas de lluvia en mi cabeza, yo vi que mis padres se peleaban muy fuerte y entonces vi cómo mi padre se iba y mi madre quedaba toda desmorecida de llanto y sola y se le olvidó que yo estaba en el carro y no venía y yo tocaba y veía las gotas de lluvia. O sea, ¿me explico algo muy complejo? Entonces me queda el miedo a las gotas de lluvia, pero ese miedo a las gotas de lluvia tiene toda una dinámica sumamente enredada y compleja que va a estar representada en las gotas de lluvia. Es por eso que muchas veces se requiere de una terapia para poder desentrañar ese sentimiento y para poder liberar ese sentimiento. ¿Por qué es diferente la fobia? Es diferente porque hay la presencia de estos síntomas que son, por ejemplo, aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones, tú puedes sentir el corazoncito del niño, opresión torácica intensa, dolor o malestar en el pecho. O sea, de una persona con fobia hasta se puede hacer así o jalar más aire porque siente que está costándole mucho trabajo jalar aire. Hay sensación de falta de aire, de ahogo y de atragantamiento. Hay
una sudoración excesiva y tú lo puedes ver, tú puedes ver que el niño le sudan mucho las manitas o empieza a sudarle el bigotito o la frente, y las manos sobre todo, pues le nadan el sudor. Hay sequedad en la garganta o en la boca, como mucha sed en ese momento. Hay urgencia de orinar, o sea, te dan muchas ganas de ir al baño, te puede dar diarrea de pronto si viene te exponen directamente al objeto fóbico y entonces hay niños que se pueden orinar del miedo que sintieron o que quieren ir a hacer popó o que se pueden hacer popó del miedo que sienten. Hay temblores o parestesias. Parestesias es el entumecimiento de los miembros, como son los brazos o las piernas, o sensación de hormigueo. Te sientes entumido, como que no te puedes mover, como que ya no puedes reaccionar. Hay perturbaciones digestivas, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, asco, etcétera. Hay dificultades para dormir cuando se tiene la simple idea de que te vas a presentar al objeto fóbico. Hay dolores musculares de cabeza, abdominales, acidez gástrica, sensación de mareo, vértigo e incluso pérdida del conocimiento. Fíjense bien, la fobia es otro boleto. ¿Ya se dieron cuenta? Los niños en algunas ocasiones suelen tenerle fobia al kinder o fobia a la escuela, suelen tenerle fobia a algunos animales o a los elevadores o a no sé, a los truenos, por ejemplo. Cuando estamos frente a la presencia de una fobia, ahí tenemos que buscar ayuda para nuestros hijos. Sobre todo, una cosa importante es que se debe de tratar la ansiedad que hay en el niño, que es muy intensa, para que pueda superar la fobia. ¿Sí queda claro? ¿A los niños les pueden dar ataques de pánico? Sí, claro. ¿Sí? A los niños les puede dar ataque de pánico, a los niños les puede dar depresión, a los niños les puede dar todo. Bueno, no todo. Lo oigo así de amigas, primas. Miren, ok, a eso voy. Sí, a eso voy. Miren. No, a eso voy. Miren. Déjenme decirles que hay una cosa que es muy, pues a mí me parece muy triste y muy preocupante. Cuando yo empecé a trabajar en esto, aplicaba pruebas psicológicas y hay unos índices en algunas pruebas psicológicas que te hablan de cómo el niño está percibiendo su entorno o su medio ambiente. De pronto hay algunos índices que te hablaban de que el niño percibía su medio ambiente hostil o amenazante. En aquellos tiempos, te estoy hablando en el 80, o sea, hace muchos años, el mundo era mucho más seguro, el niño era muchísimo más seguro. Y los niños podían salir a jugar a la calle, y las mamás no tenían tanto miedo y tanta preocupación de que les robaran a un niño. Podías ver a tu niño jugando en la calle y pues sí había que tener cuidado de los coches, pero pues no había gran cosa, ¿no? Llevabas a los niños sueltos en el súper y pues podían ahí deambular. No existían palabras como secuestro, palabras como los Zetas, palabras como la banda de los no sé qué. Y los niños no estaban expuestos a esas noticias tremendas y terribles que ahorita los niños están expuestos. Los niños eran mucho más libres, mucho más seguros de sí mismos, corrían, se les escondían a los papás y sabían que cuando los papás los encontraran, pues les iban a dar una nalguiza. Y lo más terrible que había cuando yo era chica era el señor del costal, que lo tenía yo perfectamente identificado, porque era un señor que pasaba con un silbato como a las 7 cuando empezaba a oscurecer y gritaba cosas viejas que vendan, ropa, zapatos, cazuelas que no usen. Entonces pues se le llamaban el viejo del costal, y si tú te portabas mal, pues tú ibas a ir a dar con el viejo del costal. Pero era el viejo del costal, era uno, pasaba a las 7 de la noche y echaba un timbrido, y dependía de ti que te portaras mal o no te portaras mal. Pero eso es una cosa que tienes ubicada. Imagínense ahorita los niños que están viviendo con amenazas de secuestro, extorsión, pérdida de personas que simplemente no vuelven a aparecer, no sabemos de ellos, los asesinan, los asaltan, por un reloj los matan, los atropellan, los encajuelan, no volvieron, y que tienen de pronto información de que el papá de un amigo lo secuestraron y se murió y lo mataron y así, o fulano apareció muerto, o unos señores que estaban muertos adentro de y un mundo que es peor que cualquier película terrible. Bueno, los niños ahorita, tristemente, me da muchísima tristeza,
no están creciendo con esa libertad, con esa seguridad y con esa confianza con la que crecimos estas generaciones como yo, en donde nos salíamos a jugar a la calle felizmente y no había nada que te amenazara. Se asomaban las mamás a las 7:30, 8 y empezaban a gritar de uno por uno el nombre de sus hijos y sus hijos empezaban a venir. Y el que llegaba tarde le daban 2 jalones de orejas y se iba a cenar, a dormir sin cenar porque no había regresado temprano a cenar y no se había lavado las manos. Y entonces las mamás no estaban tan aterradas. Ahorita se te pierde el niño 20 segundos en el súper, te pones como loca. ¿Y eso qué le dice al niño? Algo muy malo, pero muy malo allá, pero muy malo. Allá no sé dónde, pero allá cerquita. Porque yo estaba a 4 metros de mi mamá y mi mamá no me veía y mi mamá estaba como loca. Quiere decir que este mundo es muy inseguro. Bueno, a mí me da muchísima tristeza que cuando un niño llega a consulta y un niño me dice que tiene muchísimo miedo de que secuestren a sus papás y que tiene mucho miedo de que salgan a cenar en la noche porque puede ser que les quieran asaltar por el reloj y puede ser que no vuelvan porque ella vio cómo asaltaron a un señor el otro día que estaba en la banqueta, que fueron a comer unos paninis en Avenida Terranova y tiene mucho miedo de que con esa misma pistola ese mismo señor asalte a su papá. Y yo como psicóloga, ¿cómo fregados le digo que eso no va a pasar? Si yo también tengo miedo de que eso me pase a mí. Y de hecho yo tampoco voy, porque yo también tengo miedo que me pase a mí. Pero los niños necesitan desarrollarse con una seguridad básica, que si bien a tu edad y a mi edad hay mucho miedo en el medio ambiente, lo podemos tolerar porque tenemos herramientas, porque somos más fuertes emocionalmente. Pero cuando tienes 5, cuando tienes 6, cuando tienes 7, no tienes herramientas para poderlo manejar. Entonces yo no puedo decirle al niño, eso no va a pasar. Yo solamente puedo decirle al niño, yo espero que eso no pase. Y tu papá suele ir a lugares muy seguros. Y ahorita los niños piden que por favor sus papás se comuniquen con ellos cuando están en el restaurante y se comunican con ellos cuando van a regresar. Bueno, no podemos hacer mucho. Esa es la parte más triste. No hay nada que podamos hacer. Podemos, en primer lugar, tratar de evitar exponer a nuestros hijos a lugares riesgosos para no contaminarlos más de esta ansiedad y de esta angustia y esta inseguridad que a nosotros nos tiene presos. ¿Para qué demonios me voy a llevar a mi hijo a un centro comercial para decirle 18 veces, te vas a perder, no corras, te pierdes, te roban, ¿eh? Te roban, ¿eh? Un niño llegó y me dijo, ¿tú sabías que si yo me separo de mi mamá, me puede jalar un señor para quitarme los ojos para venderlos? Eso se lo dijo su mamá. Pero mi cuestionamiento es, si tú vas a controlar a tus hijos con el miedo, tú mejor no saques a tu hijo al centro comercial. Tú mejor saca a tu hijo al club, a la casa de tu mamá, al parque enfrente de tu casa, y no lo lleves a un centro comercial donde le vas a repetir 170 veces, organiza una comida en el área común de tu casa con una carne asada, pero no te vayas a comer andares y vas a estar repitiéndole 58 veces que se lo van a robar, le van a sacar los ojos porque los van a vender. Entonces, evita situaciones en donde el niño está en riesgo, porque lo que queremos es que tú evites estarle repitiendo al niño que hay peligros que lo acechan alrededor. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tienes que evitar exponerte a noticieros, a que te digan, ¿cómo? Lo secuestran. No me digas, y no aparece, y tu hijo ahí, lavándole los dientes al niño, y tú, ¿cómo? A ver, ahorita te hablo porque estoy con Pati y no quiero que escuche. A ver, pero Pati no es tarada. Pati ya supo que hay un tío que no aparece. Pati ya supo que hay alguien en peligro. ¿Sí? No llega tu marido y tú lo recibes y lo primero que le dices es, me tenías muerta de miedo. Entonces, hay muchísimas cosas en lo personal, en la casa, que sí podemos hacer. Yo no puedo hacer nada porque mejore la seguridad de mi país, pero yo sí puedo hacer mucho por no estarle vomitando a mis hijos toda esa inseguridad. Y entonces yo estoy oyendo las noticias a todo volumen, las más amarillistas que hay, y el niño está por ahí en el... escuchando lo mismo que estoy escuchando yo, y el niño oye secuestros, desaparecidos, extorsiones, muertes, etcétera, y entonces yo quiero que no tenga miedo. Y entonces yo lo llevo después al centro comercial y le digo, no corras, no huyes porque te van a robar. Y entonces después mi marido llega tarde y yo le digo, me tenías muerta del miedo, que no te das cuenta que yo puedo pensar que ya te moriste, que ya... Y entonces mi niño está escuchando. Y entonces luego mi niño quiere ir a jugar al parque con el triciclo y yo le digo, no te alejes, no te corras porque hay viejos que roban a los niños. Entonces es una cuestión en donde eso sí puedo hacer.
generar un estilo de vida en donde yo me expongo lo menos posible a ciertos riesgos para que mi hijo no pueda estar presenciando todas esas cosas que no tiene por qué estar presenciando. Ver noticieros enfrente de los niños, escuchar noticieros enfrente de los niños, hablar de secuestros, hablar de robos, hablar de desaparecidos, hablar de extorsiones delante de los niños, tener esa serie de conversaciones. Aunque creamos que los niños están jugando, los niños son muy multidireccionales. Un niño puede estar jugando con un personaje y armando y está oyendo perfectamente el diálogo que están teniendo sus papás, perfectamente. Entonces, mejor procuremos vivir de una manera un poco menos expuesta, mantenernos unidos como familia, procurar lugares que a nosotros no nos generan ansiedad, porque entonces no vamos a volcar esa ansiedad en nuestros hijos. Eso es lo único que podemos hacer, y no contaminarlos tremendamente, pero al mismo tiempo exponerlos, porque los contamino, le platico todo, le digo de los peligros, pero luego lo llevo a donde están esos peligros. Pues ¿cómo? Mejor no me lleves y no me platiques lo peligroso que es. Cierta conciencia, ¿cómo? O sea, hay que darle cierta... No, la conciencia la necesitas tú, no él. A un niño no le digas no te vayas porque te roban. A un niño no lo llevas a donde te lo pueden robar, y a un niño dile te me puedes perder, porque si te me pierdes, el control está en ti. No es lo mismo tener miedo de perderse que tener miedo de que te roben. La conciencia es para ti, porque si tú desarrollas en ellos la conciencia del país en el que viven, o sea, yo realmente sí tengo curiosidad. ¿Qué va a pasar con esta generación de niños que no dejamos asomar los narices a la calle? Porque como yo provengo de una generación en donde crecimos embarrándonos de tierra y de lodo en la calle, yo me pregunto qué va a pasar con estos niños que tienen tan pobres libertades. Entonces, genera espacios, actividades. También tenemos cotos que antes no había, también tenemos clubes que antes no había, también tenemos parques cerrados que antes no había, también tenemos comidas familiares en las casas grandes de los abuelos que siempre ha habido. Procuremos esos espacios en vez de estar a dale y duro, asustando a nuestros hijos y llevándolos a lugares súper riesgosos, ¿ok? Bien, esto es básicamente lo que vamos a hablar de miedo.